¿Cómo se crean los derechos fundamentales implícitos en el Perú? Un abogado, bajo su interpretación, puede crear un derecho fundamental implícito. Por ejemplo, yo como abogado soy notificado de una sentencia penal en primera instancia, comunico a mi cliente, bajo mi interpretación considero que esa sentencia penal de primera instancia es injusta. Por lo tanto, yo le aconsejo a mi cliente que se coloque a buen recaudo hasta que se culmine con todas las instancias, hasta la última de pronto en una revisión estrictamente jurídica por casación o por el Tribunal Constitucional. Esto bajo la creencia de que existe un derecho fundamental implícito que es el derecho a resistir, el derecho a resistirse al cumplimiento de las decisiones judiciales. La pregunta es, ¿existe este derecho fundamental implícito? Es más, ¿es un derecho fundamental implícito? Sobre esto último, sobre los derechos fundamentales implícitos, su creación, su autoridad, bajo qué sistema constitucional se otorga y se reconoce, hablaremos en esta entrega. Sean bienvenidos, soy Juan Castañeda y vamos a abordar 5 tópicos para saber sobre la creación de los derechos fundamentales implícitos. ¿Qué sistema constitucional existe en el Perú que reconoce los derechos fundamentales implícitos? Para responder a esta pregunta, primero tenemos que saber lo siguiente. Existen 2 sistemas constitucionales de reconocimiento de los derechos fundamentales. De manera muy breve, a saber de la siguiente forma. Existe un sistema apertus y un sistema clausus. El sistema apertus se caracteriza necesariamente en aquellas constituciones la cual reconoce que muy aparte de aquellos derechos fundamentales positivizados, expresos en una determinada constitución o en un determinado artículo de la constitución, también es factible que el órgano constitucional, el intérprete constitucional, puede reconocer otros derechos fundamentales del cual crea necesario por una dinámica y obligatoriedad de la cual la sociedad pues evoluciona en el tiempo. Y es así como se van creando estos derechos fundamentales implícitos, lo que le caracterizará propiamente a los sistemas apertus. Por otro lado tenemos los sistemas clausus o el sistema clausus propiamente dicho, caracterizado por ser un sistema cerrado, un sistema donde está prefigurado en una determinada lista, positivizado, expreso, y del cual obviamente se reconocen determinados derechos, los que necesariamente se llamarán aquellos derechos de procedibilidad o sustantivos para ser reconocidos en determinadas leyes. 2 sistemas entonces, apertus y clausus. La pregunta es, en el caso peruano, ¿qué tipo de sistema tenemos? Nosotros tenemos un sistema básicamente de reconocimiento apertus. ¿En qué sentido? Porque nosotros tenemos en principio un articulado, como es el artículo 2, ¿sí? El artículo 2 de la Constitución Política, donde ustedes pueden observar que hay varios derechos ya de manera expresa y precisadas, ¿no? De manera literal, positivizada. Sin embargo, el artículo 3 de la Constitución Política del Perú, conjuntamente bajo la lectura con el artículo 44 de la exposición final transitoria, nos da a entender que se puede reconocer otros derechos fundamentales, eso sí, bajo una lectura constitucional y bajo la lectura de los tratados de derechos humanos del cual el Estado peruano es parte. Entonces, para afirmar esta primera respuesta a esta pregunta, ¿qué sistema constitucional existe en el Perú para el reconocimiento de derechos fundamentales implícitos? Es un sistema apertus, un sistema de reconocimiento de otros derechos, los famosos no enumerados, bajo una interpretación sistemática de la Constitución Política y de los tratados en materia de derechos humanos del cual el Estado peruano es